Tome usted la escritura y con nosotros vaya ahí a ver el capítulo 4, entendiendo que Pablo está haciendo todo un recorrido, está haciendo Pablo dándoles una enseñanza en esta carta a los hermanos que vivían en Roma. Estos hermanos estaban radicados en Roma. Roma era la capital del imperio. Usted imagínese, la capital de ese mundo estaba allá en Roma. Y Pablo sabe que allá hay grupos de cristianos que se reunían. ¿Sabe cómo se reunían ellos? Se reunían en los templos paganos, se reunían en grandes templos, se reunían en grandes locales prefabricados o fabricados. No, esos hermanos se reunían, como usted lo va después a verificar cuando vayamos a Romanos capítulo 16, usted se va a dar cuenta que esos cristianos se reúnen como nosotros nos estamos reuniendo ahora. Se reunían en las casas. Cuando Pablo está escribiendo este grupo de romanos, él mandaba su carta porque esta carta iba a ser leída por todas esas casas donde se reunían grupos de cristianos a adorar, a buscar al Señor, a tener contacto con las escrituras, a perseverar en 4 cosas que hacía la iglesia, porque la iglesia solamente tenía 4 puntos de enfoque. Cuando usted lee Hechos de los Apóstoles se va a dar cuenta de que la iglesia dice, la función de una iglesia eran 4 cosas. Usted no debe olvidarlas, porque nosotros tenemos que darnos cuenta que esas 4 cosas deben hacer parte de nuestra vida cuando nos reunimos como iglesia. Nosotros no nos reunimos en la iglesia, nos reunimos como iglesia. ¿Y a qué 4 cosas se dedicaba la iglesia? Dice que se dedicaban a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Ellos se reunían también, dice que a mantenerse o a perseverar en la comunión los unos con los otros, al partimiento del pan, porque ellos recordaban en sus reuniones el sacrificio de Cristo, y la otra cosa que ellos hacían era perseverar en las oraciones. Entonces, esos eran los 4 focos en los que se movía o lo que se conoce como la vida de la iglesia. Y el apóstol Pablo, conocedor y que vivenció y vivenciaba esta realidad, pues él le mandaba esta carta para que antes de que él llegara, pues se conociera qué era lo que él quería que estuviera claro, porque esos conflictos que se presentaban y que siempre se han presentado y se presentarán, pues tenían que ser dirimidas por una autoridad apostólica. Usted sabe que el apóstol Pablo tenía una autoridad delegada por Dios para poner las cosas en orden. Entonces ahí estaba Pablo colocando estas enseñanzas fundamentales, y con el libro de Romanos, que se le conoce como el libro que habla sobre la gloria del evangelio, recuerde eso también, la gloria del evangelio está mostrada en el libro de Romanos. Y ahí estaba Pablo entonces mostrándonos y mostrándole a esos hermanos cristianos, muchos de ellos nuevos en la fe, muchos de ellos apenas conocían de Cristo, y Pablo estaba confrontándolos a ellos con esas verdades básicas. Entonces, en el libro de Romanos vamos a encontrar todas esas verdades fundamentales que debe conocer un cristiano, un hijo de Dios, que está queriendo avanzar en su vida espiritual. ¿Y cómo puede avanzar? Pues metiéndose en la palabra y el espíritu, porque con la palabra y el espíritu entramos a las realidades espirituales. Vamos a leer el capítulo 4. Ya nos hicieron el resumen los hermanos, como terminamos el capítulo 3, porque el capítulo 3 es un capítulo donde Pablo está confrontando al hombre. Cuando hablo del hombre, él no se está refiriendo solamente a gentiles o a judíos, él está hablando del hombre. Y Pablo lo que dice es que todo hombre que nace sobre este mundo es un hombre que viene en injusticia delante de Dios. Por eso es que usted ahí en el capítulo 3, desde el versículo 9, un titulito que colocaron las sociedades bíblicas que dice, no hay justo. No hay nadie que venga a este mundo que sea justo. Entonces Pablo lo que hace en la disertación aquí en este capítulo 3 es llegar a demostrar que nadie que venga a este mundo es justo. Los judíos
pues ellos pensaban que por haber nacido en la nación de Israel, pues ellos eran justos ya por nacimiento. Pero Pablo los está haciendo aterrizar, los está bajando de esa nube. Les está diciendo, todo el que no ha recibido a Jesucristo, al que no ha sido justificado por Cristo, delante de Dios, está totalmente destituido de la gloria de Dios. Por eso es que él va a decir ahí en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Pablo va a explicar desde el versículo 21 al 31 una palabra que le hemos estado tratando aquí, que es la justificación. Si usted quiere, tiene que oír las otras enseñanzas para que usted se dé cuenta de qué se trata esto de la justificación. Y justificar es hacer justo. Y nadie es justo por sí mismo. Nadie puede hacerse justo por sí mismo. Y Pablo explica que en el nuevo pacto, en el pacto que estamos ahora, nosotros ya no estamos bajo el antiguo pacto, sino bajo el nuevo pacto. En el nuevo pacto, nosotros somos justificados por la persona de Jesucristo delante de Dios. Delante de Dios, cualquier hombre que se acerca a Cristo, cree en el Evangelio, recibe al Señor, camina en el Señor, tiene la vida del Señor, es justificado por eso, por hacer lo que Dios pide que se haga. Ahí terminamos en el versículo 31. Como Pablo está hablando a una audiencia que es judía y gentil, y muchos gentiles habían llegado también a través de lo que era judíos, muchos gentiles llegaron a conocer al Señor por judíos, pues muchos estaban todavía influenciados por la cultura judía y el modo de pensar judío. Y Pablo va entonces a hablarnos de la importancia que es el Evangelio, y comienza en el versículo 4, llevándolos a todos los lleva a un personaje que es clave en la historia bíblica en el Antiguo Pacto, porque Pablo va a hablar de algo muy importante en este capítulo 4, y es lo que vamos a ver esta noche. Y ustedes van a identificar cuál es ese personaje del cual va a hablar Pablo. Vamos a leer el primer versículo del capítulo 4. Dice así: ¿qué pues diremos? Que halló Abraham, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Sí estamos allí? ¿Entendieron Sí, el hermano. versículo, mi hermano? Sí, mi hermano. ¿Solamente Germán? Sí, Carlitos. Amén, hermano Carlos. Sí. Hermoso, gracias, Carlitos. Ah, bueno. Ok. Sí, Carlitos, aquí estamos. Usted lee desprevenidamente este versículo y como que no es muy fácil de entender, ¿no? Porque Pablo está comenzando ese versículo como con una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Yo voy a tomarme este versículo para verlo en otra traducción. Usted sabe que la Biblia tiene varias traducciones. ¿Qué nos puede decir otra traducción de la Biblia para tratar de entender este versículo? Bueno, voy a utilizar otra Biblia, vamos a decir. Otra Biblia que tiene obviamente lo mismo, pero vamos a ver esta versión cómo nos lo desmenuza. Esta otra versión de la Biblia dice así: ¿qué podemos concluir en cuanto a Abraham, el padre físico de nuestra nación? ¿Cuál fue su experiencia con la fe? A ver, te pregunto, ¿te quedó más claro que aquí en la Reina Valera? Vuelvo y te lo leo. Sí, Carlitos, es más claro. ¿Qué podemos concluir en cuanto a Abraham, el padre físico de nuestra nación? ¿Cuál fue su experiencia con la fe? Es lo mismo que Pablo está diciendo aquí, sino que esta traducción nos permite como entender mejor. Para poder entender ese versículo, nosotros tenemos que entender en este capítulo 4, que tiene 25 versículos, de qué Pablo nos va a hablar.
Fíjese que él venía hablando de la justificación. Pablo venía hablando de que el único que justifica es Dios. Pablo venía diciendo que esa justificación delante de Dios solamente se hace a través de su Hijo. Somos justificados a través de su Hijo. Ahora Pablo, por el Espíritu Santo, va a irse al antiguo pacto para tomar un ejemplo que era muy claro para los judíos, porque nada menos y nada más, ¿de quién va a hablar Pablo? ¿De quién va a hablar? De Abraham. De Abraham. Abraham. ¿Y cómo se le considera a Abraham? Padre, para los israelitas era padre. Se le El considera padre de la fe. El padre de la fe. el padre de la fe. Entonces, si usted se pone detenidamente a ver el capítulo 4, usted se va a dar cuenta que hay dos palabras claves en todo este capítulo 4. Y las dos palabras claves que va a estar tocando Pablo una y otra vez, y la vamos a ver a lo largo de de toda la enseñanza del capítulo, son las palabras creer y fe. Creer y fe son como dos brazos. Creer y fe están muy relacionados, son como dos brazos cuando los juntamos y en las manos tenemos una sola cosa, creer y fe. Esas son las palabras claves que debemos de estar atentos, porque lo que Pablo va a desarrollar en el capítulo 4 tiene que ver con el cimiento del entender por qué es que nosotros somos justificados por la fe. La justificación, va a decir Pablo, es por la fe y no por las obras. Y esto ya rompe en nosotros un gran paradigma. ¿Y por cómo así que rompe un gran paradigma, hermanos? Porque nosotros venimos de pronto de un pensamiento religioso donde nosotros decíamos que las obras eran las que nos salvaban. Haga obras para que usted pueda ser salvo delante de Dios. Tiene que obrar. Bueno, resulta que Pablo nos va a cambiar aquí la perspectiva y es desde la perspectiva de Dios, donde Pablo nos va a decir que usted es justificado delante de Dios por fe y no por obras. ¿Y qué es lo que va a hacer Pablo aquí en el capítulo 4? Él va a utilizar a dos fundamentos que eran claves para el pueblo de Dios en el antiguo pacto. En el antiguo pacto, él va a utilizar a dos personajes que fueron claves. Y ustedes ya dijeron uno, Abraham. ¿Y por qué Abraham? Porque Abraham es el padre de la fe. Se le conoce en la escritura como el padre de la fe. Ahora lo dijeron ustedes. Y el otro personaje que va a utilizar a Pablo para hablar acerca y poner cimientos y fundamentos en la fe en el evangelio, el otro personaje es David. Entonces Pablo nos va a hablar de Abraham y David. En ese capítulo 4, Pablo va a estar hablando de las relaciones que tuvieron tanto Abraham como David con Dios cuando ellos estaban en su proceso de fe, en su conocimiento de Dios. Y los ejemplos que Pablo nos va a traer desde el antiguo pacto es que nosotros solamente debemos apuntar nuestro creer y poner toda nuestra fe en Cristo, porque es la única manera en que nosotros podemos llegar a ser justificados ante Dios. Yo no sé si hasta ahí estamos bien. ¿Estamos bien? Amén, hermano Carlos. Ok. Cuando usted piensa en Abraham, Abraham pertenece al antiguo pacto, no es del nuevo pacto. Usted sabe que el antiguo pacto tenía otro tipo de requerimientos, pero uno se puede hacer la pregunta, y uno la podía pensar, bueno, si en ese tiempo no había llegado Cristo, usted sabe que Cristo vino en un momento de la historia. Cristo vino y Dios reveló a su Hijo en un momento determinado de la historia y ya había habido mucha tela para cortar, porque venía todo un pueblo con una tradición a través del padre de la fe que fue muchísimo antes que Cristo,
Y si ahora Pablo está hablando de que la fe es por creer en Jesucristo, entonces la gran pregunta que uno se hace es, bueno, si Cristo todavía no había sido la manifestación o no se había dado la manifestación del Hijo de Dios sobre la tierra, entonces la pregunta que uno se haría es, bueno, ¿y cómo fue justificado entonces Abraham? ¿Cómo fue salvo Abraham? ¿Cómo obtuvo Abraham la justicia de Dios? ¿Qué fue lo cierto para Abraham en el caso de Abraham? ¿Qué encontró Abraham? ¿Qué descubrimiento tuvo que hacer Abraham? ¿Ah? Esa sería la gran pregunta. Y yo creo que tenemos que estudiar específicamente lo que Pablo está diciendo para que podamos entender aquellas cosas que fueron mostradas en el antiguo pacto que nos sirven a nosotros hoy para entender muchísimas cosas del nuevo pacto. Entonces, la Reina Valera dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham? ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre? Ustedes de pronto se preguntarán, ¿qué fue lo que halló Abraham en el antiguo pacto? ¿Qué fue lo que él halló? Él es el padre de la fe. ¿Por qué se le considera el padre? ¿Por qué se le considera padre? Mire, el nombre Abraham, así como está con H, usted sabe que a Abraham Dios le cambió el nombre, ¿no? Abraham antes no se llamaba Abraham, sino Abram. El nombre de Abraham, ¿qué significa? El nombre de Abraham, ¿qué significa? ¿Se acuerdan ustedes qué significa el nombre de Abraham? Abraham significa padre de una multitud o padre de multitudes. Ese era el nombre que Dios le puso. Él antes se llamaba simplemente Abraham, que significa padre exaltado. Él era un hombre solo. Si le habían colocado ese nombre, su papá, que se llamaba Taret, le colocó ese nombre, Padre exaltado, así era el nombre. Pero Dios tenía un propósito con este hombre. Porque Abraham, el padre de la fe, era un hombre que vivía en una región que era supremamente pagana. Usted sabe que en ese momento todavía no había pueblo de Dios. Y Abraham vivía en una nación totalmente pagana, entregada a la idolatría. Era una ciudad que estaba corrupta por la cantidad de dioses que ellos adoraban. Esa ciudad se llamaba Ur de los Caldeos. Era una sociedad metida en el esoterismo. Los caldeos eran especialistas. Los caldeos eran especialistas en las artes ocultas. Así se conoce la tradición caldea. Y Abraham vivía en esa ciudad, era un hombre que vivía en una sociedad totalmente corrupta y corrompida delante de Dios. Él se llamaba Abraham, padre exaltado. O sea, se llamaba Abraham sin H. ¿Cómo le parece que en el mundo judío, hebreo, una letrica cambia todo un significado, ¿no? Porque usted a ese Abraham le introduce Abraham, la letra H, y ya significa otra cosa. El nombre original era Abraham y era un hombre que estaba sumergido en la idolatría, pero de allá, Dios llamó a este hombre. Abraham significa padre de una multitud o de multitudes, y Abraham significa padre exaltado. De un padre que es exaltado pasa a un padre de multitudes. Ahora, interesantísimo que Pablo tome a Abraham como ejemplo. Y toma a Abraham como ejemplo porque Abraham fue un hombre que fue usado por Dios para dejar fundamentos espirituales profundos. Profundos. Tenemos raíces espirituales profundas en la vida de lo que Abraham vivió con el Señor. ¿Por qué Pablo usaría a Abraham? Porque él viene tratando argumentos que tienen que ver con la fe y se los está dando a una cantidad de personas. La carta está dirigida a judíos que conocían la historia y a muchos cristianos paganos que habían sido instruidos por judíos. Entonces,
Pablo los está llevando, si va a hablar de la justificación y va a hablar de la fe, pues él tiene que explicarnos dónde la Biblia comienza a mostrar claramente una revelación acerca de cómo la fe cumple un papel fundamental en lo que es obtener la justificación delante de Dios. Somos justificados por Dios. ¿Cuál es la razón de usar Pablo a Abraham en lo que está hablando en esta carta? Yo veo por lo menos cuatro razones por las que Pablo va a utilizar a Abraham. Número uno, pues debido a que los judíos ponían mucho mérito en su origen racial. Los judíos eran orgullosos de su nacionalidad. Ellos se consideraban el pueblo elegido por Dios, de tal manera que ¿quién fue el fundador de ese pueblo? ¿Quién es el padre de ese pueblo? La palabra padre en hebreo es el que genera. ¿Quién generó a ese pueblo? El que generó al pueblo judío, todo comenzó con ese hombre, ¿no? Con Abraham y su esposa. De ese hombre que Dios lo sacó de esa tierra pagana, y a través de ese hombre fue que se creó una gran nación, lo que se conoce como la nación de Israel. Debido a que los judíos ponían mucho mérito en el origen racial, entonces podemos ver que Pablo, por el Espíritu, va a tomar como ejemplo a Abraham y va a comenzar desde el principio a explicar esto de la fe. Número dos, porque su fe personal ejemplifica el patrón del pacto. ¿Qué quiero decir con esto? La fe de Abraham, la fe personal de Abraham, ejemplifica, es un ejemplo, un patrón, un modelo, un paradigma acerca del pacto que Dios hizo con este hombre. Porque este hombre tiene que ver con usted y conmigo. Cuando usted oiga a Abraham, usted tiene que saber que Dios está hablando de algo que tiene que ver con usted, mi hermano. Entonces, número uno, escoge Pablo a Abraham porque los judíos ponían mérito en ese origen racial, de dónde venían ellos. Porque la fe personal ejemplifica el patrón del pacto. ¿Por qué otra razón? Vamos a dar otra tercera razón. Porque su fe, o sea, la fe de Abraham, precedía a la venida de la ley dada a Moisés. O sea que podemos decir que antes de que Moisés, ustedes saben que Moisés es otro grande líder en el pueblo de Dios, pero muchísimo antes que Moisés fue Abraham. Y la fe de Abraham antecede a la ley. Moisés es el digno representante de la ley, pero Abraham todavía no existía la ley. El pueblo no se guiaba por la ley porque todavía Dios no les había dado la ley. Entonces, la fe de Abraham era una fe prístina, primera, primogénia, básica. Entonces, por eso Pablo escoge para hablarnos de Abraham. Y una cuarta razón por la cual veo, hermanos, que Pablo utiliza a Abraham para su gran discurso de sus argumentos, es porque Abraham estaba siendo usado por los falsos maestros. ¿Qué quiere decir esto? Que Abraham estaba siendo usado por los falsos maestros. ¿Quiénes eran los falsos maestros? A ver, los que han estado aquí atentos en este tiempo. ¿Quiénes eran los falsos maestros? Los judaizantes. Muy bien. Este estudiante, hermano Germán, está ahí en primera línea. Es la primera línea. Hay que darle oportunidad, Germancito, a que los hermanos también lo puedan decir. Está bien, Germán, estás ahí en la jugada. Exactamente. Los judaizantes. Qué tremendo los judaizantes, porque los judaizantes eran aquellos personajes que siempre, cuando Pablo, algún lugar donde Pablo iba, allí llegaban ellos, o ellos estaban alrededor de todo el mundo, de ese mundo en el imperio. Ellos estaban trayendo la ley de Moisés otra vez
y diciéndole a todos los cristianos, un momentico, ustedes no nos vengan a decir a nosotros que solamente por creer en Jesús ya somos el pueblo, ya somos aceptados por Dios y somos salvos y ahora sí somos recibidos por Dios. Un momentito, porque la cosa no es así. Hay que cumplir la ley, porque la ley la dio Dios y la ley se la dio Dios a Moisés. Y ustedes, señores cristianos, Cristo sí, pero también la ley, hay que cumplir la ley. Ojo con eso, porque eso no es muy diferente a lo que puede pasar hoy. Ahí estaban los judaizantes, algunos ni siquiera decían nada de Cristo, sino que algunos decían simplemente, no. Pablo anda distorsionando y anda confundiendo a la gente. No le presten cuidado a ese charlatán, porque Pablo lo que está haciendo es trayendo levadura, está leudando nuestra fe, porque la fe nuestra está basada en el cumplimiento de la ley de Moisés, porque nosotros como pueblo de Dios se nos ha entregado la ley y nosotros al cumplir la ley estamos siendo pueblo de Dios, elegidos por Dios, y esa es la forma que Dios ha escogido, no hay ninguna otra. Entonces, la razón por la que Pablo va a comenzar su argumento con Abraham es porque los judaizantes utilizaban el nombre de Abraham al decir, Abraham es el padre de nosotros y a él se le estableció la ley de la circuncisión. O sea que si por ley él circuncidaba, entonces ya él era un cumplidor antes de Moisés de los mandatos de Dios, y nosotros también, si él se circuncidaba y circuncidó, nosotros tenemos que, para poder entrar a ser parte del pueblo de Dios, circuncidarnos. O sea que ellos estaban trayendo la circuncisión también a los cristianos. Esto es muy importante que lo tengamos claro. Entonces, ahí por lo menos, hermano, te doy 4 razones por los que puedo considerar y podemos considerar de que Pablo en este versículo 1 que estamos viendo detenidamente, él va a utilizar el nombre de Abraham. Según la traducción que vimos ahora, no lo de la Reina Valera, la pregunta que hace Pablo es, ¿qué podemos concluir en cuanto a Abraham, el padre físico de nuestra nación? ¿Cuál fue su experiencia con la fe? O sea, Pablo los va a confrontar ahora a todos esos judíos y a los que no eran judíos, los va a confrontar con eso mismo. ¿Cuál es la experiencia con la fe que tuvo Abraham, un hombre que vivió en el antiguo pacto? Esto es muy importante, hermanos, porque nosotros sabemos que Abraham fue aquel que Dios llamó. ¿Se acuerdan lo que le acabo de decir? Abraham vivía allá en Ur de los Caldeos, esa ciudad pagana, y de un momento a otro tuvo una revelación donde Dios se le aparece y le habla y le dice a Abraham, es necesario que tú salgas de esta tierra y yo te voy a llevar, deja a tu padre, a tu madre, a tu parentela, déjalos a todos, porque yo te voy a llevar a una nueva tierra. Y Dios le hace allí, y Dios le habla a Abraham, le muestra a Abraham que es necesario que él salga de allí, porque él necesita entrar en algo nuevo. Abraham le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios, porque Abraham hizo lo que Dios le pidió. El gran problemita era que Abraham no sabía para dónde era que Dios lo iba a llevar. Es aquel turista que va a ir a algún lugar pero sale sin mapa. ¿Cómo le parece a usted? Es un turista que va a un lugar pero sale sin Waze. Entonces, ¿cómo hacía Abraham, el padre de la fe, para llegar a un lugar que Dios le iba a mostrar, pero que Dios le dice, no te preocupes, yo te mostraré? ¿Pero a dónde, Dios? No te preocupes, yo te mostraré. Dios lo llamó, no fue que Abraham se llamara, no fue que Abraham tuvo un sueño, un delirio tremens de decir, será bueno que yo me vaya, ¿no?, de mi casa, ya estoy como viejo. No, eso no fue algo que se le ocurrió a Abraham, fue que Dios lo llamó. Y esto es muy importante porque si nosotros vemos detenidamente la escritura, existe una gran diferencia, por ejemplo, entre ser creado y ser llamado. ¿A qué me estoy refiriendo? Y es bueno que lo vamos pensando.
Usted sabe que el libro de Génesis, todo el libro del Antiguo Testamento y especialmente el libro de Génesis se divide en dos secciones principales. Estamos hablando del libro de Génesis, el libro de los principios. Y ese libro de Génesis tiene una primera parte que abarca los primeros 10 capítulos y medio de Génesis y relata la historia del linaje creado. Y cuando hablamos del linaje creado estamos hablando de Adán y toda la descendencia de Adán hasta Abraham. Toda esa genealogía que nosotros encontramos en el libro de Génesis desde el capítulo 2 hasta el capítulo 10 y medio, nos habla de un linaje que fue creado. Y ese linaje creado viene de un padre y cabeza que es Adán. Pero fíjese que aunque Abraham fue también un hijo de Adán, hay una gran diferencia entre Adán y Abraham. Porque mientras Génesis del 1 al 10 nos narra la historia del linaje creado, de en adelante ese Génesis nos va a hablar del linaje que ha sido llamado, donde Abraham es padre y cabeza. ¿Sí me hice entender, hermanos, o se perdió alguno allí? ¿Estamos bien? Sí, mi hermano Carlos, estamos bien. Sí, hermano Carlos, bien. Bueno, esta retroalimentación de cuando en cuando es buena, porque estamos entonces dándonos cuenta de que sí está claro. Si hay alguno que tiene algún problema, entonces ahí levanta la manito y hace la pregunta, que no hay ningún problema. Nosotros sabemos que Adán fue creado por Dios, vino la caída, vino todo ese hombre caído, vinieron esas genealogías. Cuando llegamos a Abraham, nos encontramos que hay un curso diferente en la historia. Y este curso va a ser determinado por un hombre que es llamado, un hombre que está llamado, vale la pena de volverlo a decir, llamado por Dios para algo nuevo, una nueva revelación, algo que Dios va a hacer. Y nosotros vemos que durante todo ese proceso de la caída de la humanidad, desde que Génesis nos muestra todo lo que vivió el hombre a través de la caída, el diluvio, después del diluvio vino y se forja una nueva generación, y esa nueva generación fue y construyó la Torre de Babel. Acuérdense ustedes de todo lo que nos dice la Biblia acerca de eso, y vimos cómo esa Babel representa a esa civilización, esa humanidad que está sentando toda su mirada al abandono completo de Dios, a la adoración de ídolos, y como consecuencia de eso, pues la humanidad también, esa humanidad, Dios decide no meterse en esa humanidad, en esa condición en la que estaba hasta Abraham, que vuelve a mostrarnos la revelación, la Biblia, de lo que Dios comienza otra vez a tener nuevos comienzos. Ese linaje creado abandonó a Dios, y como consecuencia Dios los abandonó a ellos, como lo decía Pablo, ¿no? Pablo dice aquí en el libro de Romanos, que Dios abandona a aquellos que perseveran, persisten y se mantienen en su pecado y que no quieren cambiar. Fueron abandonados hasta que llegó este personaje que se llama Abraham, porque Dios llamó a un hombre y a su esposa. No se olviden de eso, no fue solamente Abraham solito, a su esposa, y Dios lo llamó a salir de esa generación perversa. Él llamó a esa persona, y cuando hablo de persona humana, hablo de varón y hembra, porque él sacó al varón, a Abraham y a su esposa, que era Sara, y Dios nos está mostrando que su pacto que él quiere desarrollar es un pacto de un hombre completo. Un hombre completo, y un hombre completo es un hombre según el diseño de Dios, y según el diseño de Dios, el hombre completo es varón y hembra.
Entonces Dios llamó a esa persona completa, Abraham con su esposa, porque ese es el plan que Dios ha tenido con la humanidad desde el principio, ¿no? Desde que Él creó a Adán y Eva, el plan que Él quería desarrollar era con un hombre y una mujer. Él no desarrolló el plan solamente con un hombre, Él no desarrolló solamente el plan con una mujer, sino el que dentro de lo que Dios nos está mostrando es que el plan completo del hombre completo, según Dios, es un hombre y una mujer que les ha dado Dios como diseño todo un propósito y un plan para lo que Él quiere desarrollar acá en esta realidad. Cuando Dios llamó a Abraham a salir de Ur de los Caldeos, Dios comenzó a adiestrar a Abraham y lo adiestró y le enseñó a creer en Él. O sea, cuando usted oye por ahí hablar de que Abraham era el padre de la superfe y Dios lo escogió porque él tenía una superfe, pues le están mintiendo, hermanos, porque no podemos decir que Abraham era un hombre de la superfe, porque Abraham comenzó a tener comunión con Dios y él cuando comenzó a tener su comunión con Dios y a creerle a Dios, pues él no tenía una fe perfeccionada, él tenía una fe como la suya y como la mía. Aunque es el padre de la fe, él tenía una fe como la suya y como la mía. Identifíquese, y Abraham se identifica con nosotros. Más bien Dios, a través de los procesos de la vida de Abraham, Dios comenzó a adiestrar a Abraham para que Abraham comenzara a creer en él. Hemos visto nosotros ya anteriormente que creer en Dios significa entrar en él por la fe y llegar a ser uno con él. No se olvide de eso, hermano. ¿Qué significa creer en Dios? Significa entrar en él por fe y llegar a ser uno con él. Y llegar a creer de esta manera es comenzar a admitir de que usted y yo no somos nada, que nosotros no tenemos nada y que nada podemos hacer. Eso es lo que nos muestra la fe de Abraham. La fe de Abraham comenzó así. Él comenzó y tuvo que reconocer que en su caminar con Dios, para poder creerle a Dios, él tenía que disminuir para que el Señor creciera en él. ¿Cómo le parece a usted? ¿Cómo le parece a usted? ¿Usted piensa que su caminar o el caminar en su vida cristiana es diferente al caminar de Abraham? Pues quiero decirle que no, porque en Abraham se encuentran escondidos todos los patrones que son y están relacionados con nuestro caminar por fe. ¿Por qué decimos que Abraham es el padre de la fe? ¿Por qué decimos que Abraham es el padre de la fe? Abraham es el prototipo de todo aquel que es llamado. Te voy a decir una cosa. Tú has sido llamado por Dios. Así como Abraham fue llamado, tú fuiste llamado por Dios. Si tú respondiste al evangelio, puedes considerar que estás atendiendo al llamado de Dios. Así como tú dices, oiga, ¿cómo así que Dios le habló a Abraham? Y Abraham le creyó y siguió a Dios. Hermano, quiero decirle que es lo mismo que pasa con usted. ¿Me hago entender, hermanos? ¿Retroalimentación? Sí, Carlitos. ¿Sí me hago entender? Sí, hermano Carlos. Amén. Así como... Sí, Carlitos. Amén. Así como Dios fue a sacar a este hombre de esa ciudad pagana, Ur de los Caldeos, así como Dios fue y le habló a este hombre y lo invitó a salir, cuando usted escucha el evangelio y si usted responde al evangelio, puede considerar que usted está atendiendo al llamado de Dios. Cuando usted responde al evangelio positivamente, cuando usted dice, sí, yo creo en lo que Dios dice, yo creo en lo que Dios está mostrándome a través del evangelio, y el evangelio es la revelación de la persona, de una persona. Y si yo creo en esa persona, yo estoy atendiendo al llamado de Dios. ¿Acaso usted no ha oído que la palabra de Dios dice, muchos son los llamados?
Cuando una persona responde al evangelio, está haciendo lo mismo que hizo Abraham, atendiendo al llamado de Abraham. Te pregunto también, hermano, si Dios llamó a Abraham y él no sabía para dónde iba, porque solamente él sabía que debía de llegar a un lugar que Dios le mostraría, te hago la pregunta a ti. ¿Tú ya sabes a dónde te quiere llevar Dios? ¿Acaso no estás en la misma condición de Abraham? Vuelvo y te hago la pregunta. ¿Tú ya sabes a dónde te quiere llevar Dios? Muchos podrán estar diciendo, cuando el Señor viene a su vida, yo ya sé para qué Dios me quiere. Dios me quiere para que yo vaya y me reúna los sábados o los domingos en una reunión con otros hermanos. Eso es lo que Él quiere. Yo sé qué es lo que Dios quiere, que yo me vuelva un lector de las Escrituras. Y eso hablo en el caso de los hermanos más espirituales. De pronto otro podría decir, ya sé para qué Dios me quiere. Dios me llamó para que yo tenga una vida bien próspera y bien abundante y bien rica. Para eso es que me quiere Dios, para sacarme de la miseria, para sacarme de mis problemas financieros. Dios me quiere a mí para que se acabe el problema con mi esposa. Ahora sí nos podemos entender, o para que se acabe el problema de ese hijo. Para allá me quiere llevar Dios, o Dios me quiere llevar a mí, y Dios lo que quiere hacer conmigo es hacerme un gran hombre de Dios, un gran siervo de Él. O otro dirá, no, Dios lo que quiere es llevarme a mí a los Estados Unidos, eso es lo que estoy esperando para que mejore mi condición económica. El sueño americano. ¿Tú ya sabes a dónde te quiere llevar Dios? ¿O estás como Abraham, que no sabes a dónde iba? Te hago la pregunta, hermano. Nosotros sí sabemos para dónde vamos, porque Cristo nos lo mostró. Tener comunión con Él y hacer a Él, aparecernos a Él. Bueno, ahí tenemos una hermana que nos está diciendo. Y a gozarnos de la vida eterna. A gozarnos de la vida eterna, dice el hermano Harold Arnulfo, don Arnulf. ¿A dónde nos quiere llevar Dios? Esto es importante, esta pregunta. Regresarnos al paraíso, Carlitos. Al paraíso, dice Maite. Al paraíso. Acuérdese que Abraham iba y Dios le iba a llevar a una tierra que él le prometió. El viaje consistía en ir hacia esa tierra, mi hermano. La gran pregunta para ti es, ¿a dónde te quiere llevar el Señor? A Cristo, Carlitos. A Paraíso de la Cristo. tierra prometida. A Cristo, mi hermano, que tú entres en la experiencia de la vida de Cristo. Esa es la tierra. Si nosotros no sabemos que vamos para allá, estamos perdidos. Estamos dando vueltas. ¿Qué dice el hermano Wilson? Carlitos, pues el paraíso es Cristo, es la tierra prometida. Amén, amén, así es, hermanos. Hermanos, allá es donde te quiere llevar el Señor, a que tú entres a esa tierra de promesa que Él que te ha prometido, donde vas a ser bendecido en Él, porque vas a tener todas las cosas que Dios tiene preparadas para que tú puedas vivir en esta vida y la otra vida, en esta era y en la otra era, porque las promesas de Él en Cristo son ahora y por siempre, amén. Entonces la promesa es la misma que se le hizo a Abraham, pero para que nosotros descubramos eso, de pronto tenemos que dar un poco de vueltas. Bueno, hay alguien que levanta la mano, la hermana Lorena. Sí, hermano Carlos, es que quería preguntarle, sí, yo soy Angelina, de la distinción de las voces. Entonces, quería preguntarles, a ti, a todos los hermanos, que entonces no llegaríamos a ser como Abraham, porque sí sabemos a dónde vamos. Abraham estaba
desubicado, desorientado, él solo confiaba en donde Dios lo llevaba, pero si nosotros ya como que tenemos el norte que es Cristo, entonces no seríamos como Abraham en cuanto a estar un poco como confiando solo en que Dios nos lleve en el proceso. Qué maravilla la pregunta, muy buena, Angeli, claro que sí. Es que Abraham comenzó así, Abraham comenzó desorientado, pero se tuvo que despabilar porque estaba yo diciéndoles a ustedes que él comenzó a tener tratos con Dios y él comenzó a entender de qué se trataba. Pero cuando nosotros comenzamos nuestra vida de fe, comenzamos igualito que Abraham, no sabemos para dónde vamos. Ya después Abraham, en su trato con Dios, en su caminar con Dios, en su experiencia espiritual, ya él entendió. Acuérdense que por allá el libro de Hebreos nos dice que él después se dio cuenta de que ni siquiera se trataba de una tierra física. ¿Se acuerdan ustedes cuando el libro de Hebreos dice eso? Que él iba a una tierra cuyo fundamento no está sobre aquí en la tierra, sino que es la de arriba, la ciudad de arriba, le llama la palabra. A ver, Germancito. Bueno, mi hermano, yo traté de quedarme quietico, pero es que la pregunta de Angeli es muy valiosa. Creo que, creo que es muy claro ese ejemplo porque, bueno, gloria al Señor que en el camino nos va aclarando el norte y vamos realmente por revelación de Él y no por entendimiento humano, vamos sabiendo realmente que la plenitud de Él es la única que puede llenarnos, pero nosotros inicialmente salimos como Abraham. Nosotros salimos simplemente porque necesitamos ir a otro lugar, porque el lugar donde estamos, no es un lugar donde realmente nosotros nos sintamos cómodos o estamos sufriendo o estamos padeciendo algo. Entonces, inicialmente yo creo que a todos nos han predicado de Cristo y bueno, si Cristo, yo creo que si Cristo es el que me va a sacar de la depresión, si Cristo es el que me va a sacar de estos problemas y Cristo es el que me va a sanar, pues entonces yo sigo a Cristo y yo creo en Jesucristo. Pero inicialmente pues es como en esa misma ignorancia espiritual, simplemente porque no tengo nada más. Exactamente nos pasa lo de Abraham. Yo no tengo nada y Dios lo tiene todo. Pues si Dios dice que yo tengo que seguir a Cristo, pues yo sigo a Cristo, pero mi expectativa no es la plenitud de Cristo, sino tratar simplemente de salir del lugar donde estoy. Amén, amén, mi hermano Germán. Esas expectativas que tenemos, efectivamente, son expectativas de pronto muy naturales, muy terrenales. En un inicio eso está bien, porque así comenzó Abraham, por eso podemos decir que no es que Abraham comenzó sabiendo y que a dónde Dios lo iba a llevar y qué era lo que Dios quería hacer con él específicamente. Él tuvo que vivir un proceso y en ese proceso fue conociendo a Dios como usted tiene que conocer a Dios. Ahorita mismo yo le estoy diciendo a usted, hermano, que Dios lo sacó a usted y lo llamó de donde usted estaba, de la situación en que usted estaba viviendo, para llevarlo a un lugar, y le estoy diciendo que el lugar es Cristo, y sé que muchos hermanos no lo están entendiendo, porque esto tiene que ver con un camino de realidad espiritual donde usted va a conocer a Dios, donde usted va a saber de qué se trata, qué es eso de entrar en Cristo, qué es eso de vivir en Él, qué es eso de comenzar a tener la vida de Él dentro de usted y a manifestar esa vida increada que está dentro de usted, que viene con una naturaleza de arriba, que no es la naturaleza que tiene el hombre caído, y que esa vida tiene que ser experimentada, no solamente es una vida que usted la conoce teológicamente, sino que tiene que tener una experiencia. La vida de Abraham no fue que él se sentó a leer un libro allá en Ur de los Caldeos y entonces comenzó Dios a decirle, sí, mira, y así es la cosa, y un día sabrás tú qué significa el significado de lo que es tierra prometida, y él allá sentado en Ur de los Caldeos. Pero resulta que Dios le dijo a Abraham, salga de su parentela, salga de esa tierra y de su parentela al lugar que yo le mostraré. Y él salió y él obedeció, aunque no sabía para dónde. No hay nada más que genere tanta incertidumbre en el corazón que usted salga para algún lugar que no sabe a dónde es. Haga la prueba. Salga usted para donde no sabe a dónde va. Es terrible.
Porque usted siempre que sale tiene un punto de llegada, tiene un punto de salida y un punto de llegada. Y usted sabe, ¿no? No sabe sabe a qué va a ir. Pero si usted no tiene el norte, Abraham salió, pero salió diciéndole el Señor, no se preocupe que yo te mostraré, no se preocupe, que yo le voy a mostrar a usted a dónde tiene que ir. Ahora, Angelit decía ahora, la hermana, nosotros tenemos ahora una perspectiva, claro, tenemos la perspectiva porque ya hemos vivido nuestra vida en el Señor y hemos tenido un caminar, y aún habiendo caminado con el Señor, todavía nos hace falta en nuestro trato con Dios entender qué es eso de entrar en esa promesa, en esa tierra que Dios quiere que entre. Creer en Dios significa poner fin a nuestro yo y permitir que Él reemplace nuestro ser y que Dios sea todo lo que nosotros hemos de ser. ¿Cómo le parece? Desde ese primer momento en que creemos en Él, aprendemos y comenzamos a entender que no debemos ser nada. Debemos llegar a nuestro fin y permitir que Dios comience a ser el todo en nosotros. Este es el significado preciso de la circuncisión. ¿Cómo así, hermano? ¿De qué me está hablando usted? ¿Por qué significa eso la circuncisión? Porque el significado profundo y adecuado de la circuncisión es morir y permitir que Dios sea nuestro todo. Acuérdense que la circuncisión era esa cirugía donde se apartaba la carne para darle vida o para manifestar la vida de algo que estaba escondido. Y por eso la circuncisión es morir y permitir que Dios comience a ser nuestro todo. Cuando usted oyó el evangelio de gloria respecto al Señor Jesús, usted se arrepintió, ¿verdad? Lo cual significa que Dios lo llamó a salir de todo lo que no fuera Él mismo. En ese mismo momento, aún sin que usted lo supiera, el Cristo viviente vino y se metió y se incrustó en su ser mediante el evangelio de la gloria. La vida de Cristo entró a su ser y usted fue atraído hacia Él. Por su parte, pues usted le respondió y esa reacción espontánea fue un acto de fe. Cuando usted le compartieron el evangelio, usted dijo, sí, Señor, yo creo en ti. Cuando pasó eso, pues Dios vino a usted. Usted comienza a entender que la fe que tuvo Abraham es la fe que nosotros necesitamos. Y usted comienza a entender que la fe tiene que ver con dejar, permitir y creer que Cristo venga a nosotros y que se produzca dentro de nuestro ser ese cambio que Dios quiere que se produzca o se dé en nuestras vidas. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué halló Abraham? Ah, él halló algo. ¿Qué fue lo que halló Abraham? ¿Qué halló Abraham? Abraham halló la verdad, las promesas, la promesa que se le estaba mostrando era real, no era simplemente algo ilusorio. Entonces, en este primer versículo podemos entender que Pablo está hablando de Abraham porque él está situando en ese contexto la realidad de nuestra fe. Nuestra fe tiene algo muy concreto porque nuestra fe está centrada. ¿En qué está centrada nuestra fe? Nuestra fe está centrada en la realidad de lo que Dios quiere o donde Dios quiere llevarte. Y ahí está centrada nuestra fe. Dios quiere llevarme y quiere introducirme en un lugar. Y Él no descansará hasta que yo no entre en esa condición de vida. Leamos el versículo 2, hermanos. Vamos al versículo 2. ¿Me lo lee alguien, por favor?
¿Me lee algún hermano el versículo 2? Porque si Amén. Abraham, vale, hágale. Gracias. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Cómo les parece a ustedes, hermanos, lo que está diciendo Pablo? Lo que halló Abraham no fue según su carne, su naturaleza carnal, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Qué es lo que está queriendo decir Pablo? Bueno, Abraham es nuestro ejemplo de tal tipo de fe, una fe que está dispuesta a escuchar para saber cómo debo comenzar a caminar en esta nueva vida. Es una fe que se sustenta en aquello que Dios dice. No es algo que yo sé, y así es la fe. Es algo que Dios dice y yo creo en lo que Él dice. A ver, por ejemplo, voy a ponerles el ejemplo que lo dice la misma escritura. Cuando Dios le dijo a Abraham, tu descendencia será como las estrellas de los cielos. En ese momento que Dios le dijo a Abraham eso, ¿Abraham tenía descendencia? ¿Sí o no? No, no tenía. No. Abraham no tenía ni un solo descendiente. No obstante, Dios hizo tal declaración con relación a la descendencia de Abraham y la palabra dice que Abraham le creyó. Un día, el primer descendiente de Abraham llegó a existir, pues le nació un hijo llamado Isaac. Ese era el de la promesa. ¿Por qué le digo que era el de la promesa? Porque es que Abraham, antes de que se cumpliera la promesa, fíjese que la fe de Abraham, allí titubeó la fe de Abraham. Él le creyó a Dios de que sí iba a venir un descendiente. Pero antes de que llegara el descendiente de la promesa, que fue Isaac, Abraham tuvo otro hijo que no fue el que Dios había prometido. ¿Cómo se llamaba ese hijo? Agar. Ismael. 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 Dios le prometió un hijo a Abraham y le dijo que ese era un hijo que le iba a dar dada la condición que tenía Abraham. Porque Abraham era un hombre que tenía a su esposa Sara, una mujer muy hermosa, muy virtuosa, pero parece que Sara era estéril. No podía tener hijos. Y Dios le promete a Abraham un hijo y resulta que el tiempo comenzó a pasar, se comenzaron a envejecer, se envejecieron ambos. ¿Y dónde estaba la promesa? Como cuando Dios dice algo, pero como que no pasa nada. Como que los años pasan, los meses pasan y no se está cumpliendo lo que Dios me dijo. Abraham le creyó a Dios. Entonces comenzó el titubeo en la fe. ¿Cuál es el titubeo en la fe? ¿Será que lo que Dios me dijo era así como lo que Él me quiso decir? ¿No será que yo tengo que hacer algo y ayudarle a Dios? Porque de pronto lo que Él me quiso decir, Él me dijo que yo iba a tener un hijo según la promesa, mi mujer es estéril, pero de pronto ha de ser que es de otra forma, no es como yo me lo estoy imaginando, no es que Sara va a tener el hijo, sino que seguramente va a ser de otra forma. Y ahí se le ocurre la idea a Sara, ¿no? ¿Cómo era la cosa? Según lo que pensaban ellos. Un día, el primer descendiente de Abraham, según la promesa, llegó a existir, pues le nació ese hijo que se llamó Isaac. Inclusive Isaac significa risa. ¿Y por qué dio risa? Porque después de que ya los dos estaban bien viejitos, tenían ya su edad muy avanzada, no era humanamente ni biológicamente posible que Sara pudiera concebir un hijo, puesto que ya hace mucho tiempo ella había dejado la costumbre de las mujeres, dice la Biblia eso, o sea, se refiere que ya no era una mujer que estaba en etapa fértil. Dice que después de que pasó tanto tiempo,
vino el nacimiento de Isaac. Cuando Dios le dijo a Abraham, este es el momento, Sara se rió. Por eso se le llamó a Isaac, a Sara, princesa, y a su hijo, risa. Abraham experimentó el Dios que llama las cosas que no son como existentes. Presta atención a eso. Él le creyó a Dios y un día se cumplió la promesa. Y el tan anhelado hijo apareció como la promesa que había dado Dios, porque Sara fue la que concibió, no como lo que ellos interpretaron que podía ser. ¿Qué ven ustedes en esa fe de Abraham? Bueno, no era una fe, era una fe que falla, como la suya y la mía. Como cuando usted tiene que tomar decisiones y como cuando Dios está allí y le ha hecho a usted promesas de cosas y usted no ve que se están cumpliendo y usted dice, no, de pronto no ha de ser así, sino de pronto ha de ser así como yo pienso que debe hacerse. Lo que nos demuestra la Biblia y lo que Dios le estaba demostrando a Abraham es que la fe que él quería forjar en Abraham no era una fe que estaba sustentada en la fuerza del hombre para desenvolverse. El hombre humano, el hombre natural, el hombre caído sin Dios necesita de una fuerza volitiva para desenvolverse con éxito en este mundo caído. Dios le estaba mostrando a Abraham otro tipo de fe. Esa fe que viene de él. No era la fe de Abraham, del hombre caído, era la fe de Dios, una fe que no está sustentada en la fuerza del hombre, una fe que no tiene de qué gloriarse, pues no es de acuerdo a meritocracia. Usted sabe que en este mundo caído todo está debido a, todo el éxito está debido a la meritocracia, ¿no? Al mérito, al recurso, al amigo cuánto tienes, cuánto vales. Y el hombre tiene de qué gloriarse aquí sobre eso. El ejemplo de Abraham y la escritura nos dice que él fue justificado por la fe y no por las obras, hermanos. Por la fe y no por las obras. Porque cada que Abraham metía la mano, la cosa se complicaba. Más bien lo que Dios estaba esperando era que él aprendiera a no meter la mano. Por eso es que Pablo va a decir en el versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque con Dios no es según nuestra fuerza humana. En Génesis 16, nosotros encontramos el nacimiento de Ismael. ¿Y qué es Ismael? Ismael es el esfuerzo de Sara y Abraham para que se cumpliera la promesa. Ya que ellos no veían que el tiempo iba pasando, ya que los dos iban envejeciendo y que la promesa del hijo no llegaba, pues entonces decidió Sara darle una ayudadita a la promesa de Dios. Y bueno, le dijo a ella, bueno, como no ha llegado todavía ese hijo, ya creo que los dos estamos demasiado viejos para pensar en esas cosas, entonces yo tengo mi esclava Agar, y mi esclava Agar, pues es mi esclava. Si ella de pronto, tú tienes un hijo con ella, pues definitivamente ese hijo que tiene a ella puede ser mi hijo, porque ella es mi esclava. El derecho de tener a una esclava era un derecho total, ¿no? Era un derecho total sobre la vida de una persona. O sea que ella dijo, si ella tiene el hijo por mí, finalmente ese hijo va a ser mío. Mire cómo viene la cosa, ¿no? Cómo nosotros arreglamos la cosa. Y si ese hijo es mío, pues total, se cumple la promesa de Dios. No hay problema, cumplimos la promesa de Dios, Abraham. Y Abraham dijo, él ni corto ni perezoso, dijo, me parece genial la idea. Me parece genial la idea. Me gusta la idea. ¿Cierto? Así que Sara sugirió que se produjera un hijo por medio de Agar y como consecuencia Abraham utilizó su vigor y sus recursos para cumplir la promesa y de allí surgió Ismael. Imagínese usted, Ismael. Por eso que Abraham, por esa chispoteada,
de Abraham y Sara, estamos en este momento en el conflicto árabe-israelí. ¿Cómo les parece a ustedes? Hasta nuestros días. Porque Ismael es el origen de todo el mundo árabe. Ese es Ismael. Y hoy tenemos ese conflicto todavía. Por esa pequeña chispoteada. Podemos decir que si vamos a hablar de la posición en cuanto a lo que Dios le permitió a Abraham, Abraham tenía ya la justicia de Dios, pero en su carácter, en su propio ser, en su experiencia de vida todavía no la poseía. ¿Alguien me puede explicar eso, por favor, para yo poder tomar agua en este momento? Voy a volvértelo a repetir. Abraham, con respecto a su posición, él ya tenía la justicia de Dios, pero en su carácter, en su experiencia, en su propia vida, él todavía no la poseía. ¿Por qué puedo yo decir eso? A ver, Germancito. Espero, mi hermano, si otro hermano quiere participar primero. ¿Otro hermano que quiera levantar la manito? Si entiende la pregunta, por favor. ¿Sí se entiende la pregunta? Sí, yo concluyo es porque no le falló la fe, titubeó en su fe. Ok, dice el hermano que porque le falló la fe. Bueno, ¿quién da más o quién dice menos? Bueno, a ver, Germancito. La teoría, pero no la práctica. Listo, hermano. Bueno, pues yo creo que para entenderlo es como la realidad de nosotros, trasladándola un poco acá a lo que estamos viviendo nosotros como cristianos. El Señor ya dio una palabra, el Señor trajo una salvación y esa salvación está en nuestro espíritu, pero nuestra alma, que es donde prácticamente nosotros aprendimos a vivir, a habitar en nosotros mismos y no éramos conscientes de la realidad de Dios, pues todavía están todas esas promesas que son sí, son amén en Cristo, pero en nuestro espíritu, pero nuestra alma no tiene todavía, por no estar completamente renovada y sujetada a Dios, pues ella todavía no está comprobando muchas cosas en las que nosotros podemos decir amén, pero tal vez nuestra realidad del día a día sea otra. Entonces ya Dios le había dado la promesa a él, pero él aún en esta promesa, aún teniendo esta promesa de Dios, él todavía había incredulidad en él y todavía quería hacer las cosas a su manera. Entonces creo que es eso, o sea, está como en nosotros, está todo el depósito de la realidad de Dios, que es su Hijo Jesucristo en nosotros, pero nosotros todavía tenemos que entrar en un proceso de renovación para que nuestra alma se haga una con nuestro espíritu y poder caminar en la dirección en que Dios nos está mostrando y comprobar toda esa realidad de Dios como llegó a comprobarla Abraham, porque vuelvo a lo que les digo, nosotros todavía estamos en ese proceso. Entonces creo que es eso, ¿no? Creo que es relacionado con eso. Bueno, aquí, gracias, hermano. Aquí hay otro ejemplo de Angélica, que está también aquí escuchando la enseñanza. Angélica es mi hijita. Bueno, hermanos, pues traduciendo un poquito lo que dice el hermano a palabras más entendibles para nosotros, puede ser como cuando uno dice, el Señor es tu proveedor. Entonces uno lo tiene como una teoría en su cabeza y uno dice, sí, el Señor es mi proveedor. Pero entonces cuando pasa la prueba o cuando estoy en la prueba es donde verdaderamente yo estoy comprobando que Él es mi proveedor. Sí, no sé si está más claro. Claro. Dice Angelique, claro. Efectivamente. Gracias, Germán. Claro, lo que dice Germán ese es un ejemplo práctico, lo que está hablando Angélica. ¿Qué es lo que está diciendo? Ya Abraham era considerado justo en cuanto a él le había creído a Dios.
y él salió confiando en Dios. Él no sabía para dónde iba, pero él le creyó a Dios. Y Dios se le apareció y le dijo cosas a Abraham y él le creyó a Dios y estaba dispuesto a creerle a Dios. En esa realidad, Abraham le creía a Dios, pero todavía había mucha imperfección en su fe. A ver, Maite, desde Ecuador. Buenas noches, mis hermanos. Gracias, Carlitos. Pues sí, yo pienso que la fe de Abraham todavía en él no había un convencimiento total, siempre había dudas. Justo ahorita Angélica dio un ejemplo, por decir algo, yo voy a basarme un poquito en ese también, en decirles, por decir, si uno dice que el Señor es nuestro proveedor. Si yo tengo una fe firme, yo creo que es mi proveedor y me mantengo en la provisión de Dios de lo que Él me pueda a mí dar en el momento de mi prueba. Si yo estoy pasando por una prueba totalmente económica, digamos, me está probando en ese aspecto, entonces si mi fe es firme en el Señor, yo no muevo un dedo, sino los dedos los mueve el Señor. Y me mantengo en que Él es mi proveedor y Él es el que a través del maná del cielo, Él me va a dar a mí las cosas. ¿Ya? Y entonces yo me mantengo firme en esa fe y no muevo un dedo. No, así es. Pero en cambio Abraham, ¿él qué hizo? Él, bueno, sí, Señor, la promesa del hijo y todo, pero pasaba el tiempo, ¿y qué hizo? Pues movió los dedos. Y movió los dedos con Sara y por eso vino Ismael. Entonces no se mantuvo en esa fe, en esa promesa que Dios le dio porque vino al tiempo de Dios, no al tiempo nuestro. Y hay veces sucede, nosotros queremos hacer las cosas con Dios, pero muchas veces el tiempo nuestro no es igual al tiempo de Dios. Entonces, cuando parte de nuestro camino comienza a desesperarse porque no viene lo que Dios nos prometió, pues ahí movemos los dedos. Y eso fue lo que le pasó a Abraham. Eso es, mi Carlitos. Gracias, Maite. Muy bien. A ver, el hermano Harold y después el hermano Wilson. Gracias, hermano. Sí, lo que pasa es que cuando el tiempo pasa, referente a una promesa que nos ha hecho el Señor, y no hemos doblegado esa alma, me uno a lo que comentó el hermano Germán, mientras no alimentemos espiritualmente esa fe, es imposible que podamos lograr mantenernos firmes esperando esa promesa, porque el alma es la que nos da o nos hace desviar, nos pone la talanquera, nos hace trastabillar, hermanos. Es eso lo que yo quiero comentarles. Muy bien, mi hermano Harold, qué bien. ¿Quería decir algo el hermano Wilson? No, mi hermano, estoy de acuerdo. De acuerdo con lo que los hermanos han hablado. Muy bien, mi hermano. Si ustedes se dan cuenta, como dijeron los hermanos, aunque Abraham ya era un hombre que había seguido al Señor, tomó decisiones de fe para seguir al Señor, pues habían todavía situaciones donde no podemos decir que había una fe madura, una fe perfecta, una fe madura. Ahora, por eso Abraham lo que tenía en ese momento y lo que llegó a tener fue un Ismael. Parece que Dios intervino y en ese momento y quería darle la gran lección a Abraham con Ismael, ¿no? ¿Qué fue lo que Dios seguramente comenzó a reconvenir allá en la parte interna a Abraham? Dios seguramente le comenzó a decir que si él era un hombre conforme al corazón de Dios, que si era un hombre de Dios, pues tenía que ser completo, así como Dios es completo. Debe creer mi palabra y confiar en mí, y yo he contado tu fe por justicia. Así que no debes hacer nada por tu propia cuenta, esforzándote por producir un Ismael, con la intención de cumplir mi propósito. Hermanos, Ismael no es la justicia que Dios estaba buscando.
Abraham tenía que aprender que debía de salir de ese obrar natural del hombre caído, esa fuerza del hombre natural que quiere hacer las cosas según como él cree, piensa, desea, anhela, sueña, se motiva. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Dios para que Abraham no olvidara la lección? Le enseñó lo que era la importancia de la circuncisión. Vuelvo otra vez al tema de la circuncisión. ¿Por qué vino la circuncisión a ser necesaria en la vida de Abraham? Interesante lo que les voy a decir, hermanos. Preste atención a esto. La circuncisión vino a ser necesaria como una marca porque Abraham, por esfuerzo propio, seguía obrando por su propia cuenta con el fin de cumplir la justicia de Dios. ¿La circuncisión qué va a hacer? Pues la circuncisión le va a recordar a Abraham el pacto de Dios y que es un pacto de sangre donde Dios ha decidido llevar al hombre, según Dios, a un reposo total. Tremendo esto, hermanos. ¿Sí me hago entender? ¿Lo cogimos o se nos fue? ¿Alguien me lo puede traducir otra vez? Que no sea Germancito. ¿Sí me lo puede coger alguien? ¿Reproducir? ¿No lo puede repetir, Carlitos, por favor? Bueno, Anita. ¿Qué vino a ser la circuncisión para Abraham? ¿Por qué fue necesaria? Porque la circuncisión era una marca, ¿no? ¿Usted alguna vez de pronto fue a escoger rosas y se metió a un rosal para coger una rosa y se metió songo sorongo a coger una rosa y cuando salió del rosal salió todo rayado y todo cortado? Ahí le quedó la señal. ¿Qué señal le quedó? No, yo no puedo meterme allí otra vez así porque las rosas tienen espinas. Gran aprendizaje. Las marcas, las cicatrices nos hacen recordar eventos para que no se vuelvan a repetir seguramente. ¿Es así o no es así? Te dice, no, yo no me vuelvo a meter por allí. No vuelvo a hacer tal cosa. Bueno, la circuncisión es una marca también, ¿no? Y usted sabe que Abraham era un hombre como usted y como yo, acostumbrado a hacer las cosas de manera natural, por esfuerzo propio, porque la fuerza natural del hombre caído, pues es una fuerza que está para hacer y desenvolverse y lograr las cosas que quiere y requiere. O sea que Abraham, como cualquier hombre, podía obrar por su propia cuenta y eso también con el fin de cumplir la justicia de Dios. Pero la circuncisión le recuerda a Abraham el pacto de Dios y entendamos que el pacto de Dios es un pacto de sangre donde Dios ha decidido llevar al hombre a un reposo total. O sea que no es por la fuerza del hombre, no es por lo que tú quieres alcanzar de Dios, sino es por lo que Dios te quiere entregar y dar. La circuncisión le ayudaba a recordar a Abraham, le ayudaba a recordar a Abraham eso. Hay un pacto que Dios hizo conmigo y ese pacto quiere decir que no es por mi propia fuerza. Como dice por allá el libro de Zacarías, no es con espadas. ¿Se acuerdan? Sino por mi Santo Espíritu. Hermana Janet. Bueno, yo quisiera como entender eso de esta manera. Pues yo no sé, yo siento que Abraham tenía una paternidad ya lograda en el Señor, o sea, él creía en él, tenía la fe, la convicción, como dice la palabra. Y yo pienso que cuando vamos al tema de la circuncisión en él, pues, y en esa marca y el lograr entrar en el reposo, yo creo que él se le reveló Cristo allí, o sea, literalmente porque, digamos, eso de la marca y de circuncidar y de que a mí me quede
me quede esa señal, digámoslo así, física. Es también lo que hace Cristo en nosotros cuando nosotros lo recibimos. O sea, Él empieza a romper, digámoslo así, velos, mentalidades y todo eso en nosotros para que entremos en Cristo. Entonces, pues a mí me parece que por eso luego Abraham pudo tener esa obediencia al Señor, porque pues ya tenía, digamos, una mentalidad que también el Señor en ese momento pues la rasgó, hizo un clic en él para que pudiera avanzar, y es lo mismo que Él está haciendo en nosotros. O sea, renovando la mente, Él está literalmente quitando esas capas del prepucio del corazón, y allí una marca física y en nosotros es espiritual. Ok, hermana Janet, sí, señor, muy bien entendido también, porque por eso les estoy diciendo que el camino de Abraham, la fe de Abraham, habla mucho de nuestra fe, nos habla de cosas fundamentales de la fe nuestra. Ustedes saben que Abraham, como lo estaba diciendo la hermana, pues estuvo bajo esa condición de vida donde la circuncisión era la señal del pacto y se convirtió en la señal del pacto para todo ese pueblo. Y como dice la hermana, nosotros en el nuevo pacto podemos entender lo que significa esa circuncisión cuando hemos entrado en Cristo, porque Cristo justamente viene a circuncidar nuestro corazón para que toda esa fuerza del hombre natural, toda esa carne del hombre natural sea quitada y podamos entrar a la vida y a la realidad del Espíritu de Dios, que es la realidad del verdadero reposo, ¿no? Entrar en el verdadero reposo de Dios es entrar en una vida en el Espíritu, que a eso es lo que estamos siendo llamados. Tú estás siendo llamado a que entres en una vida en el Espíritu, y la vida en el Espíritu es muy diferente a la vida natural, a la vida carnal. Se contraponen esas dos vidas, ¿no? Pero aquí estamos aprendiendo eso, y eso es lo que Pablo está dándole a entender a este pueblo. Aquí en esta carta les está diciendo, oiga, el evangelio tiene que ver con una buena noticia. La buena noticia es que vas a dejar de andar en la carne para entrar en el espíritu, porque andar en el espíritu es muy diferente a andar en la carne. Y usted y yo tenemos que comprobar eso, qué es andar por el espíritu. Y esa experiencia tenemos que llegarla a tener en nuestra vida diaria. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa? Usted ya sabe cómo es usted en el espíritu y usted ya sabe cómo es usted en la carne, hermano. ¿Ha aprendido a diferenciarse? ¿Usted sabe cuándo está en la carne y cuándo está en el espíritu? Seguramente Abraham tuvo que reconocer y entender eso. Usted también tiene que entender eso y tiene que saber y entender, porque todos sabemos y entendemos que en nuestro caminar con el Señor tenemos que llegar a establecer esas diferencias para que usted pueda discernir y en discernimiento pueda comenzar a moverse. Usted sabe que Pablo está diciendo allí, le está diciendo a este pueblo, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Abraham no tenía que gloriarse de nada. Abraham no era el superhombre de la fe. Él no tenía que gloriarse de que tenía una gran fe. Por el contrario, la fe de Abraham era como la tuya y como la mía, mi hermano. Si tú ya fuiste justificado por la sangre del Cordero, ¿hay algo en que tú puedes gloriarte todavía? ¿Piensas tú que puedes añadir algo para mejorarte ahora que estás en Cristo? Bueno, yo ya tengo a Cristo, necesito mejorarme. ¿Cuántas cosas necesitan cambiar en nuestra vida y cuántas promesas tenemos de Dios con respecto a nuestra nueva vida? ¿Sabes cuántas promesas tú tienes? ¿Ya las has ido conociendo? Te voy a hacer otra pregunta para cerrar esta enseñanza. ¿Cuántos Ismaeles serán necesarios para que desistamos de querer complacer a Dios? ¿Cuántos Ismaeles serán necesarios en tu vida para que desistamos de querer complacer a Dios por nuestros propios recursos
y hacer y ver cumplidas las promesas que Él ahí para que las meditemos. Mis hermanos, nos ha llegado la noche aquí en el versículo 2. Quedamos allí. Romanos 4, 2. Hasta ahí llegamos en esta noche porque se nos fue la noche. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Carlitos. Bueno, le damos gracias al Señor por este tiempo que hemos tenido. Espero que haya sido de gran bendición esta noche como lo ha sido para mí, para que esta noche meditemos y digamos, oiga, la Biblia nos deja unos cuadros allá en el Antiguo Pacto y no es porque, ay, sí, qué bonitas historias, ¿no? Ay, ese Abraham, lo fregado que fue, ay, esa Sara la embarró. ¿Usted cree que esas historias están allí simplemente? Eso tiene que ver con nuestro proceso y nuestra experiencia de caminar en el Señor. Tiene que ver con nuestra fe, nuestro crecimiento, nuestro avance hacia lo que Dios está buscando, hermano. Dios lo buscó a usted y lo llamó a usted, así como Dios llamó a Abraham. Y por eso usted ahora está caminando en él y seguramente habrá muchas cosas que usted todavía no las entiende, como yo tampoco entiendo muchas cosas, pero seguimos allí. ¿Qué dijo el Señor? Sígueme. Te hago la pregunta, ¿qué le podía decir un discípulo al Señor? ¿A dónde? ¿Y qué le dijo el Señor? Sígueme. No me preguntes, sígueme. Y esta noche es lo mismo, que podamos nosotros contar con la suficiente capacidad de entender que seguir al Señor es ir hacia el lugar donde Él nos quiere llevar, y ese lugar donde Él nos quiere llevar tiene que ver con una vida en Él,